Nunca imaginé que una sola frase pudiera partir mi vida en dos. Lo supe aquella noche en Dubái, cuando sostenía una copa de champán que temblaba ligeramente entre mis dedos. Más por mis nervios que por el aire frío del salón. El banquete se celebraba en el piso 60 de un hotel cuyo mármol parecía brillar con luz propia. Rodeado de ventanales que dejaban ver el Burj Khalifa recortado contra el cielo negro. Era uno de esos eventos donde todos sonríen como si fueran amigos. Aunque todos estén esperando el mínimo gesto para atacar. Yo estaba allí porque mi esposo, Álvaro, había insistido en que sería bueno para la imagen familiar. Lo dijo con esa voz cansada y tibia que comenzó a usar cuando dejó de mirarme como compañera y empezó a verme como un accesorio más del apellido Serrano. Y... aún así, allí estaba, vestida con un diseño que yo misma había creado, intentando mantener la dignidad entre mesas cubiertas de oro, perfumes intensos y conversaciones en inglés, árabe y francés que se entrelazaban como serpientes brillantes. A mi derecha, a mi suegro, don Marcelo Serrano, dominaba la mesa principal como si fuera su trono natural. Tenía ese tono engominado de los hombres que creen que el mundo se hizo para servirles. Desde que entramos, su mirada recorrió mi vestido con una crítica silenciosa. Esa que apenas levantaba una ceja pero destrozaba un alma entera. En un momento, levantó la copa para hacer un brindis frente a los empresarios de Emiratos, Qatar y Europa. Las luces del salón rebotaron sobre los cristales y todo quedó en un silencio expectante. Yo presentía algo porque conocía muy bien ese brillo cruel en sus ojos. Señores, anunció con la voz proyectada hacia todos, agradecemos su presencia en esta cena tan especial. Mi hijo Álvaro está listo para liderar la expansión hacia Doha, y claro, para representar nuestro apellido con la excelencia que merece. Pequeñas risas educadas. Murmullos. Yo mantuve la postura aunque el corazón me latía en la garganta. Entonces, sin ningún pudor, Marcelo me señaló con la copa. Y aquí está Claudia, dijo, dejándose caer en la silla como quien suelta un peso muerto. Una joven, creativa, digamos. Aunque todavía no entiende del todo la seriedad del negocio. A veces creo que su presencia en estas cenas es más un acto de cortesía que una contribución real. Varias cabezas se giraron hacia mí. Algunas miradas se clavaron como cuchillos envueltos en seda. Otras eran simples destellos de curiosidad morbosa. Como quien observa a un pájaro herido intentando volar. Álvaro, a mi lado, no pronunció una sola palabra. Ni una. Miró su plato como si la porcelana estuviera narrando una historia fascinante. En ese instante comprendí que estaba sola. Completamente sola. Tragué aire y forcé una sonrisa. Pero por dentro sentía como se derrumbaba un piso entero de mi interior. Marcelo continuó disfrutando de la atención. Supongo que todos tenemos en la familia a alguien que necesita tiempo para madurar. En nuestro caso, ella es ese ejemplo. Pero bueno, todos los apellidos grandes cargan con ciertos retos. No recuerdo si la copa seguía en mi mano o si mis dedos ya no eran capaces de sostener nada. Solo recuerdo la sensación de quemazón en el pecho y ese sonido sordo en los oídos que aparece cuando intentas no romperte. Y fue entonces cuando lo escuché. Una silla se movió despacio al fondo de la mesa. Muy despacio, como cuando algo muy importante está a punto de suceder. Alcé la vista y lo vi. Arturo Luján. El socio tecnológico más poderoso de Marcelo, el hombre al que todos buscaban para financiar proyectos o para validar ideas. Alto, impecable. Con esa expresión que nunca revelaba del todo si estaba molesto o simplemente aburrido. Se puso de pie. Toda la mesa giró hacia él. Marcelo, dijo con una calma que heló el aire, creo que está sumamente desinformado. El silencio cayó como un telón. Arturo me miró. No como se mira a una desconocida. No como se mira a la esposa de un socio. Me miró con una mezcla de orgullo y dolor que no entendí hasta que escuché la frase que rompió todo lo que yo creía saber de mi vida. En realidad, ella es mi hija. Sentí que el salón desaparecía. Que la música se apagaba. Que las luces se volvían líneas borrosas. Algo dentro de mí se quebró y, al mismo tiempo, algo nuevo comenzó a despertar.
Y justo antes de que mi mente procesara el impacto, mi voz interior murmuró: ¿cómo diablos llegamos hasta aquí? La respuesta estaba 6 meses atrás. Y así comenzó todo. 6 meses antes de aquel banquete en Dubái, mi vida era mucho más pequeña, y también mucho más frágil. Mi empresa, si es que se podía llamar así, era un cuartito en Lavapiés. En un local compartido donde el eco de las máquinas de coser se mezclaba con discusiones de vecinos y olor a café barato. Mi XNG de moda no era más que un antiguo trastero alquilado, con paredes que aún conservaban manchas de humedad y una ventana diminuta por donde entraba la luz solo a ciertas horas del día. Allí, entre retazos de tela y un portátil que amenazaba con morir en cualquier momento, yo intentaba mantener viva Lucid Designs, mi sueño más obstinado. Pero los sueños, cuando se sostienen solo con ilusión, pesan. Y cada día pesaban más. Las ventas estaban por los suelos. El tráfico en la web caía sin explicación. Los gastos subían como si compitieran entre sí. Y yo vivía con la sensación de que faltaba poco para que todo se viniera abajo. Estaba revisando una hoja de cálculo que parecía burlarse de mí cuando escuché la puerta abrirse. Era Álvaro aflojándose la corbata, dejando caer el maletín como si fuera una extensión natural de su cuerpo agotado. Claudia, suspiró. Mi padre llamó. Cena familiar en La Moraleja. A las 7. Ni siquiera levanté la vista del ordenador. Tengo que terminar inventario, respondí. Dile que esta vez no puedo. Lo escuché exhalar. Ese tipo de suspiro que ya venía cargado de discusión. Por favor, Claudia. Ha cerrado un acuerdo grande con inversores de Doha. Es importante que estemos ahí. Estemos, pensé. Siempre estemos, pero jamás entiendo cómo te sientes. Lo miré entonces. Y vi lo que ya sabía: no iba a defenderme. No iba a plantarse frente a su padre. Nunca lo hacía. Está bien, cedí, tragándome mis ganas de gritar. Estaré lista. La mansión Serrano en La Moraleja siempre me producía la misma sensación, la de entrar en un museo donde yo era solo una visita indeseada. Mármol pulido, escaleras interminables. Cuadros que valían más que todo mi taller y un silencio que parecía juzgarte desde las paredes. Don Marcelo apareció de inmediato, abrazando a Álvaro con el entusiasmo que jamás me había dedicado a mí. «Hijo», exclamó. «Llegas justo a tiempo». Luego, como si recordara algo insignificante, me miró de reojo. «Ah, Claudia, ¿sigues con ese proyectito de costura?» Lucid Designs aumentó pedidos un 15% este trimestre, respondí, obligando a mi voz a sonar firme. Él sonrió. Un tipo de sonrisa que no nacía de la alegría, sino del desprecio. 15% de nada, sigue siendo nada, querida. Hubo risas discretas entre los asistentes. Y ahí estaba yo, otra vez convertida en entretenimiento. Álvaro no dijo nada. Desvió la mirada, como si mi humillación fuera un trámite más en la cena. Durante el resto de la velada, Marcelo continuó con la misma letanía, que si debería trabajar en la empresa familiar. Que si mi talento sería más útil en marketing. Donde no pudiera causar demasiados problemas. Que si la maternidad tal vez podría darme un propósito real. Cada frase era un golpe suave, elegante, perfectamente calculado. Yo asentía, sonreía, respiraba profundo. Mientras por dentro, me deshacía. La vuelta a casa fue silenciosa. Madrid, de noche. Tenía un brillo frío que se reflejaba en los charcos de la Gran Vía. Las luces de los autobuses pasaban como fantasmas veloces. Y el viento cortaba como si quisiera atravesarme el pecho. Caminé hacia nuestro apartamento con una sensación amarga, la de no encajar en ningún lugar. La de no ser suficiente para nadie. La de estar luchando sola, en una ciudad que nunca se detenía a escuchar. No sabía entonces que aquel derrumbe silencioso sería el primer ladrillo de mi resurrección. La mañana siguiente amaneció con esa luz grisácea que tiene Madrid cuando amenaza lluvia. Una luz que parece amplificar las emociones que intentas esconder. Yo estaba sentada en el suelo de mi pequeño taller, rodeada de cajas, facturas y telas sin cortar.
intentando convencerme de que mi vida no estaba tambaleándose, aunque lo estaba. Fue entonces cuando vi el sobre. Sin sello. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante y desconocida, Claudia. Al principio pensé que era publicidad, o quizá un proveedor intentando hacerse el original. Pero cuando rasgué el borde y saqué aquella nota escrita a mano, sentí como se me helaba la sangre. Claudia, no me conoces, pero soy tu padre. Mi nombre es Arturo Luján. Llevo años buscándote. Si estás dispuesta a hablar, aquí tienes mi número. La carta tembló entre mis dedos. Mi padre. El hombre del que mi madre nunca quiso hablar, el fantasma familiar del que yo había asumido que estaba muerto, o que había decidido desaparecer. Como si fuera lo mismo. Me levanté de golpe incapaz de respirar del todo. Busqué mi móvil y marqué, casi sin pensarlo, el número de quien siempre había sido mi roca, tía Rosalía. Tía. Mi voz sonó rota incluso para mí. Necesito que me digas la verdad. ¿Quién es Arturo Luján? El silencio que siguió fue la confirmación más dolorosa que pude recibir. Claudia. Hija, dijo al fin, con un tono que mezclaba culpa y cansancio. Arturo sí, es tu padre. Intentó contactarme el año pasado. Me quedé paralizada. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté sintiendo como la indignación empezaba a quemarme por dentro. Porque tu madre sufrió mucho, susurró. Él la dejó para dedicarse a sus negocios. Pensé que lo mejor era mantenerte lejos de ese dolor, protegerte. ¿Protegerme? Me eché a reír, pero no había humor, solo amargura. Tía, puedes proteger a alguien ocultándole su propia historia. Rosalía suspiró. Quizá me equivoqué. Pero temía que volviera a hacerte daño. No dije nada más. Necesitaba cortar la llamada antes de romperme del todo. Durante 3 días llevé el papel conmigo a todas partes. Lo doblaba, lo desdoblaba, lo escondía en el bolso. Lo volvía a sacar, como si fuera un objeto peligroso. Como si leerlo demasiadas veces pudiera reescribir mi vida. La rabia peleaba con la curiosidad. La traición con la esperanza. Y la niña que fui, esa que crecí creyendo que no tenía padre, me suplicaba que hiciera algo que nunca creí que haría, llamarlo. Finalmente un jueves por la tarde. Cedí. Lo cité en un café discreto en Chamberí, lejos del ruido y de cualquier posibilidad de encontrarme con alguien conocido. Llegué 15 minutos antes y pedí un café que no pude beber. Cuando la puerta se abrió y entró aquel hombre alto. De cabello oscuro con mechones plateados y ojos sorprendentemente parecidos a los míos, supe sin necesidad de palabras que era él. Claudia, dijo con una voz contenida. Temerosa de mi reacción. Asenté sin confiar aún en mi propia voz. Nos sentamos. No supe qué hacer con las manos. Él tampoco. Era como si el aire estuviera demasiado denso para respirar. No voy a pedirte que me perdones, comenzó. Ni siquiera espero que quieras conocerme. Solo quiero explicarte. Mis dedos apretaron la taza caliente. Mi madre siempre dijo que te fuiste porque no podías con la responsabilidad, logré decir. Su mirada se oscureció con una mezcla de dolor y arrepentimiento. No me fui por falta de amor, respondió. Me fui porque quería construir algo grande para ustedes. Pensé que podía volver cuando estuviera listo, pero cuando regresé tu madre ya había muerto, y tú ya no estabas. Intenté encontrarte, pero no fue fácil. Y sí, tardé demasiado. Un nudo se formó en mi garganta. No sabía si quería abrazarlo o gritarle. Tuve éxito, Claudia, continuó. Construí una empresa tecnológica sólida, viajé por medio mundo. Hice crecer un imperio, pero lo hice sin familia. Y con el tiempo ese triunfo empezó a sentirse vacío. Por eso estoy aquí. Porque nada de lo que logré vale si no puedo compartirlo con mi hija. La palabra hija cayó sobre mí como una lluvia tibia y devastadora. No le respondí. No podía. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se movía, no sé si hacia el perdón, pero sí hacia la posibilidad. Y esa posibilidad, sin que yo lo supiera aún,
sería la llave que pondría en jaque todo el Imperio Serrano. Durante las semanas siguientes, Arturo y yo comenzamos a vernos con una frecuencia que jamás habría imaginado. Cada encuentro era un equilibrio extraño entre la incomodidad de dos desconocidos y la familiaridad genética que, aunque me resistía a admitirlo, estaba ahí latiendo. Un mediodía nos reunimos en un restaurante tranquilo en Chamberí, uno de esos lugares que solo alguien que conoce bien Madrid podría recomendar, discreto, elegante. Sin pretensiones. Arturo llegó puntual, con esa serenidad que parece traer quien ha navegado demasiadas tormentas. Después de intercambiar algunas palabras sobre mi trabajo, mis diseños y mis frustraciones empresariales, él deslizó en la conversación algo que hizo que mi estómago se encogiera. Estoy cerrando una colaboración tecnológica importante con un conglomerado español, dijo mientras removía su café. El Grupo Serrano. Sentí que el mundo se detenía. ¿Perdón? Pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Sí, respondió Arturo sin notar todavía mi reacción. Su línea de expansión hacia Oriente Medio depende de nuestra plataforma de optimización de cadena productiva. Marcelo Serrano quiere acelerar su entrada en las tiendas de Doha y Dubái. Sin nuestra tecnología, su cronograma se atrasaría meses. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi me oí las pulsaciones. Marcelo. Mi suegro. El hombre que llevaba años tratándome como si fuera una carga, un estorbo, un error. Y Arturo, el supuesto fantasma de mi infancia, resultaba ser la pieza clave en la mayor apuesta internacional del Imperio Serrano. Claudia, Arturo frunció el ceño. Finalmente captando mi expresión. ¿Pasa algo? Respiré hondo antes de responder. Marcelo Serrano es mi suegro. Arturo dejó la cucharilla a un costado. Como si acabara de escuchar la frase más inaudita del mundo. Marcelo, ¿el padre de tu esposo? Asentí. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Pero no era un silencio incómodo. Era uno denso, esos que anuncian que las piezas del ajedrez acaban de cambiar de posición sin que nadie toque el tablero. Bueno, dijo Arturo al fin. Con una media sonrisa que no había visto antes. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? Pregunté. Esa determinación tuya cuando hablas de tu trabajo. Tu capacidad de analizar más allá de lo evidente. Tu madre la tenía, y yo también. Me quedé mirando mis manos sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo parecido a orgullo, no hacia mis logros, que aún eran pequeños, sino hacia mí misma. Hacia lo que podía llegar a ser. Arturo continuó, tu ojo para la moda es bueno, Claudia. Pero tu mente estratégica, es excepcional. Sé reconocerlo, tienes madera para dirigir, para crear, para anticiparte a otros. Marcelo jamás lo vería, porque solo mira lo que le conviene. Pero yo sí lo veo. Sus palabras fueron una chispa en un cuarto oscuro. Encendieron algo que llevaba años dormido dentro de mí. No poder, no venganza. Potencial. Un potencial que Marcelo había intentado aplastar. Un potencial que Álvaro había dejado marchitar. Un potencial que por primera vez, alguien validaba sin condiciones. Mientras caminábamos hacia la salida del restaurante. Madrid brillaba con ese sol tibio que suaviza incluso los edificios más severos. Pero yo sentía otra cosa, una corriente eléctrica bajo la piel. Como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado de densidad. Arturo se despidió con un apretón suave en mi hombro. No subestimes lo que puedes llegar a mover, Claudia. Algunas personas dirán que no eres nadie, hasta que descubran que estás colocada justo donde más fuerza puedes hacer. Esa noche, mientras cosía una muestra para un pedido que probablemente no llegaría a nada, escuché esas palabras una y otra vez. Y por primera vez, una idea germinó dentro de mí. Una idea peligrosa. Una idea imposible de ignorar. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar de agachar la cabeza. Hasta ese momento. Toda mi vida había consistido en reaccionar, a la humillación de Marcelo, al silencio de Álvaro, al miedo constante de que mi negocio se hundiera. Pero aquella tarde, después de salir del restaurante con Arturo, sentí algo distinto. Por primera vez, estaba actuando.
Unos días después, nos reunimos en una sala privada de un coworking en Chamberí. Un espacio moderno con cristales que dejaban pasar la luz como si también quisieran escuchar lo que estaba a punto de suceder. Arturo desplegó varios documentos sobre la mesa. Necesitas entender algo fundamental, me dijo señalando 3 carpetas. La expansión del Grupo Serrano hacia Oriente Medio se sostiene sobre 3 pilares: nuestra tecnología, sin la cual no pueden optimizar producción ni cumplir plazos; el cuero de alta gama de la Casa Volmont en Italia; los locales estratégicos en Doha, que Marcelo aún no ha asegurado del todo. Me incliné hacia adelante. Era la primera vez que veía, tan claramente, dónde estaba la debilidad del hombre que me había hecho sentir pequeña durante años. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté. Que si quieres recuperar tu poder, respondió Arturo, debes empezar por entender su poder. ¿Y cómo se sostiene? Tomé los informes y pasé horas analizándolos con la misma pasión con la que otros leen novelas. Estados financieros, contratos, cláusulas, proyecciones. Descubrí que detrás de la arrogancia de Marcelo, había un sistema complejo pero frágil. Bastaba mover una pieza para que las demás vibraran. Arturo me observaba sin interrumpir. Tienes un cerebro formidable, Claudia, dijo finalmente. Si Marcelo hubiera tenido la mitad de tu visión estratégica, ya habría conquistado media Asia. Me ruboricé. No estaba acostumbrada a que alguien valorara más mi mente que mis manos. Días después, Arturo me habló sobre Volmont, la casa italiana de cuero premium más influyente en la industria. Es su proveedor estrella, explicó. Si Volmont decide diversificar, Marcelo perderá una ventaja clave. ¿Y tú? Podrías ganar una oportunidad única. ¿Quieres que hable con ellos?, pregunté sin creer lo que decía. Quiero que vean lo que yo veo, respondió él. Creatividad real. No producción en masa. Mi corazón dio un vuelco. Volmont era un gigante. Yo apenas empezaba a despegar. Pero acepté. La reunión se hizo por videollamada. Recuerdo claramente el temblor en mis manos mientras ajustaba la cámara. Al otro lado apareció Gianni Volmont, elegante, preciso. Con ese aire europeo que dice, he visto demasiadas cosas como para impresionarme. Signorita Serrano, saludó con formalidad, Arturo me ha hablado de usted. Espero que bien, intenté bromear suavemente. Gianni sonrió apenas, como quien aprecia la valentía en la voz de un principiante. Arturo abrió la presentación. Pero pronto fue yo quien tomó la palabra. Le mostré muestras, bocetos, proyecciones modestas pero sólidas. Le expliqué cómo una marca pequeña puede ofrecer flexibilidad creativa que las grandes empresas han perdido. Le hablé del valor artesanal del diseño español. De cómo mis piezas no eran moda descartable, sino historias portadas en la piel. Hubo un silencio largo. Luego Gianni dijo, usted es sorprendente, signorina. Tiene un ojo único. Y una claridad que echo de menos en ciertos socios más grandes. No lo nombró, pero ambos sabíamos que hablaba de Marcelo. Le diré algo, continuó. Mantendremos el contrato actual con Serrano, pero reduciremos el compromiso para la próxima temporada. Y quiero explorar una colección limitada con usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Conmigo? Sí. A pequeña escala, pero con potencial. Me interesa su visión. Quise mirar a Arturo para asegurarme de que aquello estaba realmente ocurriendo. Pero no hizo falta, la sonrisa orgullosa en su rostro lo decía todo. Colgamos. Y durante varios segundos me quedé inmóvil, como si mi cuerpo necesitara tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Acababa de quitarle a Marcelo una pieza esencial del tablero. Y él ni siquiera lo sabía aún. Era apenas un hilo, pero cuando tensas el hilo adecuado, todo un imperio empieza a vibrar. Salí del coworking con una mezcla de vértigo y poder. Madrid brillaba con la luz dorada del atardecer. Y por primera vez sentí que la ciudad no me aplastaba, sino que me abría un camino. Un camino que no imaginaba lo lejos que me llevaría. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Ni una semana después de la reunión con Volmont,
el grupo Serrano comenzó a mostrar las primeras grietas, pequeñas, casi imperceptibles. Pero reales. Yo lo supe antes que nadie porque Álvaro llegó a casa una noche con el rostro desencajado, el nudo de la corbata medio suelto y los hombros hundidos. «Tenemos problemas con la cadena de suministro», murmuró, dejándose caer en el sofá. «Beaumont redujo la producción para la próxima temporada. Dice que son ajustes internos». «¿Ajustes?», pensé, reprimiendo la sonrisa que amenazó con traicionarme. Sabía exactamente qué ajustes eran esos. «Lo siento», logré decir con un tono neutral. «Mi padre está furioso», continuó él. «Dice que el timín es sospechoso. El Consejo de Administración exige explicaciones. Si los plazos no se cumplen, la expansión hacia Oriente Medio se va al traste». Se pasó las manos por la cara. Yo lo observé desde la cocina, sintiendo una mezcla amarga de compasión y distancia. Él no era mi enemigo. Pero había elegido ser soldado ciego en el ejército de su padre. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté suave. Él negó con la cabeza. No. Es demasiada presión. Tengo que solucionarlo. Y esa noche, como tantas otras veces, se encerró en el despacho y no volvió a hablarme. Mientras tanto, mi propia vida tomaba un giro inesperado. Gracias a la inversión que Arturo había canalizado de forma anónima, pude dejar atrás mi pequeño trastero de lavapiés. Inauguré una oficina luminosa en Chamberí, con paredes de ladrillo visto, mesas amplias y un pequeño equipo de 3 personas que trabajaban con ilusión contagiosa. El día que colgué el rótulo de Lucid de Signs Madrid, me permití llorar. Era la primera vez que mi sueño tenía forma, espacio, techo propio. Pero junto a ese orgullo creciente, había un hueco que no lograba ignorar. Álvaro y yo ya no compartíamos nada más que un techo. Sus horarios imposibles, sus silencios tensos. Su devoción casi enfermiza por Marcelo, todo se interponía entre nosotros. Y aunque yo sabía que parte de esa distancia era resultado directo de mis acciones, también entendía algo doloroso: nuestro matrimonio llevaba muriendo mucho antes de que mi estrategia empezara. Las noticias internas del grupo Serrano seguían empeorando. Primero fueron los retrasos en producción. Luego, fallas en la línea tecnológica por problemas de integración, que no eran más que la presión estratégica de Arturo para ralentizar ciertos procesos sin romper contratos. Y, finalmente, el rumor que a Marcelo más lo aterraba: el Consejo estaba cuestionando su liderazgo. La noche que Álvaro llegó diciendo que su padre había despedido a media gerencia italiana, entendí que el dominó estaba empezando a caer. Pero la pieza clave que aún faltaba era Doha. Marcelo llevaba meses intentando cerrar locales premium en Seireb Downtown, el corazón comercial y de lujo de la ciudad. Era el centro exacto donde quería instalar sus primeras boutiques en Medio Oriente. Pero Arturo, siempre un paso adelante, tenía contactos que yo jamás habría imaginado. Y fue él quien colocó ante mí una carpeta con planos, fechas de disponibilidad y nombres de intermediarios. Si quieres seguir adelante, me dijo, este es el momento. Serrano está debilitado. Si aseguras estos espacios ahora, Marcelo perderá su ventaja estratégica. Abrí la carpeta. Mis manos temblaron un poco. Era como mirar la puerta de un futuro inmenso, que daba tanto vértigo como emoción. ¿Tú crees que puedo?, pregunté. Arturo me sostuvo la mirada. No solo puedes, Claudia. Debes. Porque él lleva años decidiendo qué valor tienes. Ya es hora de que seas tú quien defina eso. Miré a través de la ventana de mi nuevo despacho. Madrid brillaba con un sol de invierno que hacía relucir los techos y árboles desnudos. Y entendí que, aunque el mundo serrano se tambaleaba, el mío apenas estaba empezando a levantarse. El primer local en Doha se abriría pronto para licitación. Y yo estaría allí. No como la nuera ignorada. No como la diseñadora subestimada. Sino como la mujer que por primera vez sabía exactamente qué pieza mover, y hacia dónde. La invitación llegó un viernes por la tarde. Acompañada del mensaje más frío que un suegro puede enviar: cena familiar. Asistencia obligatoria. Supe de inmediato que sería una trampa.
O al menos un escenario donde Marcelo disfrutaría mostrándome, una vez más, mi lugar dentro del clan serrano. Pero esta vez yo ya no era la misma mujer que solía bajar la mirada para no incomodar a nadie. Entramos a la mansión de La Moraleja justo cuando una caravana de coches negros dejaba en la entrada a varios miembros del consejo directivo. Marcelo no había organizado solo una cena familiar. Había organizado una exhibición de poder. Las lámparas de cristal rebotaban destellos sobre los trajes impecables y las joyas de las esposas de los ejecutivos. Álvaro caminaba a mi lado. Pero su presencia se sentía distante, como si viviera en un mundo paralelo al mío. Marcelo apareció al fondo del salón, rodeado de sus aliados. Riendo con un vaso de whisky en la mano. Cuando nos vio abrió una sonrisa impecable, aunque sus ojos permanecieron igual de fríos. Álvaro. Lo abrazó con entusiasmo exagerado. Y Claudia, qué sorpresa verte tan elegante. ¿Has abandonado ya tus proyectos artesanales? Y ahí estaba, el primer golpe de la noche. Me limité a sonreír con calma. Lucid Designs ha tenido un trimestre excepcional, respondí manteniendo el tono neutro. Hemos abierto oficina y estamos negociando presencia internacional. Marcelo arqueó una ceja, divertido. ¿Presencia internacional? Repitió en voz alta para que todos escucharan. Interesante. Supongo que las tienditas de barrio también cuentan como expansión, ¿no? Varias personas rieron suavemente. Era el sonido de la condescendencia. Pero esta vez no me encogí. En realidad, dije apoyando con cuidado mi copa sobre la mesa, cuando hablo de expansión me refiero a nuestro proyecto en Doha. Y al acuerdo preliminar con Beaumont. El silencio cayó como un mantel sobre la mesa. Incluso Álvaro dejó de respirar. Marcelo se inclinó hacia mí, descruzando los brazos. ¿Beaumont? Preguntó con una mueca. ¿Pretendes que alguien crea que Gianni Beaumont aceptaría colaborar contigo? Su desdén era tan viejo que casi parecía un ritual. No pretendo convencer a nadie, respondí. Él mismo puede confirmarlo cuando sea oportuno. Estamos preparando una colección especial para el próximo año. Los ojos de Marcelo cambiaron. Ya no había diversión en ellos. Solo cálculo. Vi con una claridad casi dolorosa, el instante exacto en que dejó de subestimarme para empezar a preguntarse qué demonios estaba ocurriendo. Su sonrisa se volvió rígida. Curioso. Justo ahora cuando nosotros enfrentamos retrasos por reorganización interna. Reorganización. Así llamaba él a la crisis que estaba devorando su empresa por dentro. Me limité a encoger los hombros. Las oportunidades aparecen cuando uno está listo para verlas. Aquel comentario tan simple cayó como una sentencia. El ambiente se tensó. Varias miradas del consejo se cruzaron entre sí. Marcelo no respondió. No podía hacerlo sin perder el control. Álvaro, en cambio, me miraba como si no me reconociera. Como si la mujer que estaba frente a él fuese una versión que jamás imaginó posible. De regreso a casa, el silencio entre nosotros fue más espeso que nunca. Ni siquiera fingimos conversación. Álvaro miraba por la ventana, con la mandíbula apretada, como si intentara descifrar un enigma que lo amenazaba. Y yo sentí una punzada en el pecho. No por Marcelo. No por la tensión empresarial. Sino por lo que ya no quedaba en nuestro matrimonio. Comprendí. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, que algo se había roto esa noche. Algo que quizás llevaba roto mucho tiempo, pero que yo me había negado a ver. Y aunque me doliera aceptarlo, mi camino ya no iba en la misma dirección que el suyo. La invitación llegó un lunes por la mañana. Justo cuando el sol entraba por la ventana de mi oficina nueva en Chamberí. Era un correo oficial del Grupo Serrano, firmado por Marcelo en persona. Con un tono demasiado cortés para ser auténtico. Evento internacional en Dubái. Asistencia de la familia completa, indispensable. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera. Sino porque la ironía era tan grotesca que casi parecía una broma. El hombre que llevaba años menospreciando mi existencia ahora necesitaba exhibirme como parte de una familia, estable para tranquilizar a los inversores de Oriente Medio.
Álvaro me llamó a los pocos minutos. Papá insiste en que vayamos juntos, dijo, evitando mi mirada incluso a través de la videollamada. Dice que proyectará solidez. Unidad. Unidad. Una palabra que ya no significaba nada entre nosotros. ¿Y tú? Pregunté. ¿También lo crees necesario? Álvaro dudó antes de responder. Creo que nos haría bien viajar juntos. Estar lejos de Madrid. Hablar. Hablar. Otra palabra desgastada. Pero en su voz había algo, una grieta de sinceridad. Quizás un eco del hombre con el que me enamoré. Ese matiz me desarmó durante un instante. Está bien, dije finalmente. Iré. Colgué con un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con la estrategia. Esa misma tarde me reuní con Arturo. Habíamos acordado vernos en un despacho discreto de Azca, lejos de miradas indiscretas. Él ya estaba allí, revisando documentos que parecían más antiguos que la propia Torre Picasso. Supongo que ya recibiste la invitación, dijo sin levantar la vista. Sí. Nos quieren a ambos en Dubái. Arturo cerró la carpeta con un clic decidido. Entonces es momento de terminar lo que empezamos. Me explicó que Marcelo estaba planeando un evento de gran escala para convencer a los inversionistas cataríes de que la expansión seguía firme, a pesar de los retrasos, los fallos tecnológicos y la pérdida parcial del suministro de Volmont. Está desesperado, añadió. Y cuando alguien poderoso se desespera, comete errores visibles. Yo asentí. Aunque una inquietud crecía dentro de mí. ¿Y en Dubái, qué ocurrirá exactamente? Nada ilegal, Claudia. Nada inmoral. Solo la verdad. Documentos. Fechas. Números. Y la confirmación pública de algo que él jamás hubiera imaginado, que tú no eres un obstáculo, sino la persona que cambió el tablero completo. Me quedé callada. Aquella frase me atravesó. No quiero destruir a Álvaro, susurré, casi sin pensar. Arturo alzó la mirada. Sus ojos eran suaves pero firmes. Claudia, tú no lo estás destruyendo. Él eligió ponerse del lado de quien te humillaba. Y eligió cerrar los ojos cuando necesitabas que te viera. Lo único que está pasando ahora es que la verdad está saliendo a la luz. Pero aún así dolía. Dolía demasiado. El día del viaje en Barajas. Sentí que mi cuerpo avanzaba mientras mi mente se resistía. Álvaro estaba sorprendentemente atento, me sostuvo el abrigo, me ofreció café. Incluso sonrió tímidamente al mencionar que podríamos aprovechar para visitar el Burj Khalifa. Ese pequeño gesto casi me derrumba. Porque a veces el recuerdo del amor duele más que el desamor mismo. Nos sentamos en nuestros asientos de business class. Las luces del pasillo se atenúan. El murmullo de los pasajeros se apaga, y justo antes de despegar, Álvaro se inclinó hacia mí. Claudia, quiero que sepas que pase lo que pase. Quiero intentar arreglar esto cuando volvamos. Sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de ternura, y de pérdida. Como si habláramos desde dos orillas diferentes del mismo río. Ojalá lo hubieras dicho antes, respondí sin fuerza para fingir. Él frunció el ceño pero no insistió. El avión despegó. Madrid quedó atrás como un cúmulo de luces que se desvanecían en la ventana. Miré el cielo oscuro. Y por primera vez entendí la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Ya no era solo una estrategia. Ni una respuesta a la humillación. Era el punto sin retorno. Mientras las nubes cubrían la ciudad pensé, cuando aterrice en Dubái. Mi vida no será la misma. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no había marcha atrás. Dubái nos recibió como una ciudad hecha de espejos y fuego. Desde el balcón del hotel en Downtown Dubái, las luces subían como columnas doradas hacia el cielo, reflejadas en rascacielos imposibles. Mientras el aire cálido traía consigo música árabe mezclada con el rumor lejano de coches de lujo. Esa noche antes de la cena, me vestí despacio. Llevaba un diseño mío, un vestido negro de caída fluida, estructurado en los hombros, con un brillo sutil que solo se revelaba bajo ciertas luces.
Era la primera vez que no me sentía una intrusa entre los ricos y poderosos. No una adición incómoda a una familia que nunca me quiso. Esa noche. Yo era la historia. Álvaro me observó unos segundos en silencio mientras terminaba de colocarme un broche. Estás impresionante, dijo con una honestidad que me sorprendió. Yo sonreí, pero no respondí. La brecha entre nosotros era demasiado grande para cerrarse con un cumplido. El evento se celebraba en la terraza panorámica del Burj Al Arab. Una plataforma abierta donde el viento cálido hacía ondular las telas y elevar el perfume caro de los invitados. Las lámparas colgantes, los tonos dorados, los muros de cristal. El horizonte iluminado, todo parecía hecho para un final teatral. Marcelo estaba en su elemento, rodeado de inversores cataríes, directivos de alto nivel. Y un séquito de empleados que lo trataban como a un rey nervioso. Cuando nos vio acercarnos, sonrió con esa mezcla de soberbia y cálculo que conocía demasiado bien. Álvaro. Lo saludó, dándole una palmada en la espalda. Y... Claudia. Veo que al menos hoy pudiste vestir algo digno de este evento. Varias risas sofocadas. Un comentario que pretendía ser sutil. Pero ya no hacía daño. Es un diseño mío, respondí con calma. Me alegra que llame tu atención. Su sonrisa se tensó. La música bajó. Los camareros formaron una línea perfecta. Era la señal, empezarían los discursos. Marcelo levantó su copa. Distinguidos invitados, proclamó. Esta noche celebramos el futuro del Grupo Serrano en Oriente Medio. Un futuro que orgullosamente estará en manos de mi hijo Álvaro, quien dirigirá la apertura de nuestras operaciones en Doha. Aplausos. Álvaro tragó saliva. Yo respiré hondo. Y entonces Marcelo añadió mirando directamente hacia mí, y... Por supuesto, agradezco a mi familia por acompañarme, incluso cuando algunos prefieren hobbies personales sin relevancia empresarial. El golpe fue directo. Público. Calculado. Los inversores miraron entre nosotros, interesados en el drama que Marcelo acababa de encender. Pero esta vez, no estaba sola. Ni indefensa. Ya basta, Marcelo. La voz resonó como un trueno en mitad del salón. Las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron. Y allí estaba Arturo Luján, con traje oscuro impecable, a media luz. Irradiando una autoridad que eclipsaba incluso la arrogancia de Marcelo. Marcelo entrecerró los ojos. Arturo, esto es un asunto familiar. No es un asunto mío, lo interrumpió Arturo avanzando hasta situarse entre él y yo. Porque la mujer a la que humillas, hoy, aquí, frente a todos estos inversores. Es mi hija. Hubo un silencio tan absoluto que podía oírse el viento del golfo afuera. Los ojos de Marcelo se abrieron como si acabara de recibir un golpe físico. ¿Qué dices? Balbuceó mirando a Álvaro, luego a mí. ¿Tu hija? Yo asentí. Despacio. Con una serenidad que él jamás me había visto. Marcelo dio un paso atrás, lívido. Esto no cambia nada en nuestros acuerdos, intentó recuperar el control. Lo personal no influye en, sí influye, dijo Arturo, sacando un documento de su chaqueta. Porque retiro todo el soporte tecnológico y financiero de Luján Global al Grupo Serrano. Con efecto inmediato. Los inversores cataríes murmuraron alarmados. Uno de ellos levantó una ceja con evidente preocupación. La música, el viento, las luces, todo parecía detenerse. No puedes retirarte así, escupió Marcelo, desesperado. Hay contratos. También hay cláusulas, respondió Arturo. Y tú violaste varias con tus prácticas internas. Aquí están los informes. Los depositó sobre la mesa central como quien coloca el último golpe de una partida de ajedrez perfecta. Yo observaba la escena con un nudo extraño en el pecho. No satisfacción, sino la sensación abrumadora de que algo inmenso acababa de romperse para siempre. Marcelo, pálido, sudoroso, buscó apoyo en los inversores. Esto es una traición. Una conspiración, balbuceó. Pero ellos ya no lo miraban a él. Me miraban a mí.
A la mujer que había movido las piezas sin alzar la voz. Una de las directivas cataríes habló finalmente: señor Serrano, sin la tecnología de Luján, su proyecto DOA es inviable. Y así, en una simple frase, el imperio comenzó a caer. Cuando todo terminó, Marcelo fue apartado por miembros del consejo, Arturo fue rodeado por inversores, y yo me quedé frente a Álvaro, en un rincón más silencioso del salón. Él tenía los ojos rojos. No de rabia, sino de un dolor profundo. ¿Todo este tiempo me ocultaste esto? Su voz era apenas un hilo. ¿El plan? ¿La estrategia? ¿Lo de tu padre? Yo respiré hondo. Te oculté lo que ya no podía contarte, dije suavemente. Porque elegiste ser la sombra de tu padre, en vez de mi compañero. Él se pasó una mano por el cabello, derrotado. Podríamos haberlo enfrentado juntos, intenté que fuéramos juntos durante años, respondí, sin dureza, solo verdad. Pero tú estabas demasiado ocupado intentando salvar un imperio que jamás te valoró. Álvaro bajó la mirada. Y yo entendí que aquel era nuestro final. No por traición. Ni siquiera por venganza. Sino porque simplemente, habíamos dejado de caminar en la misma dirección. La música volvió a subir. El viento cálido de Dubái me rozó la piel. Y entre las luces doradas de la ciudad, supe que algo había terminado. Un imperio. Un matrimonio. Una vida entera construida sobre silencios. Pero también supe que algo estaba empezando. Algo que llevaba mi nombre. Claudia. Volver a Madrid después de Dubái fue como despertar en una ciudad conocida. Pero con un alma diferente. Las calles eran las mismas, los edificios seguían ahí firmes, iguales de siempre. Pero yo no. Algo en mí había cambiado para siempre. Durante semanas. Las noticias se llenaron de titulares sobre la caída del Grupo Serrano. Investigaciones internas, renuncias, accionistas retirándose. Marcelo desapareció de la esfera pública. Álvaro, por su parte, empacó algunas cosas y se marchó a un pequeño apartamento en Chamberí. No se despidió. No hacía falta. Nuestro adiós verdadero había ocurrido en Dubái. Sin voces elevadas, sin dramatismos, solo dos personas reconociendo que ya no se pertenecían. Mientras tanto, mi vida avanzó con un impulso que nunca imaginé. Lucid Designs, el proyecto que había empezado en un taller diminuto de lavapiés, se convirtió, casi de forma natural, en algo mucho más grande. Arturo me ayudó a estructurar un plan internacional, yo aporté diseño, identidad y estrategia. Y juntos impulsamos la apertura de un flagship en Doha. En una de las zonas más codiciadas de Mseireb Downtown. A veces me sorprendía la facilidad con la que todo comenzaba a encajar. Pero no era magia. Era consecuencia. Había trabajado, soportado humillaciones, reconstruido mis ruinas desde cero, y poco a poco, las piezas finalmente se alineaban. La relación con Arturo también cambió. Dejó de ser ese extraño que un día apareció con una carta y demasiadas explicaciones. Pasó a ser alguien que se esforzaba por recuperar el tiempo perdido, comidas tranquilas. Paseos breves por Madrid-Río, silencios que no incomodaban. A veces me hablaba de su juventud, de las decisiones duras que tomó. Otras veces simplemente escuchaba todo lo que yo había vivido. Curiosamente, no hubo una conversación exacta en la que yo dijera, te perdono. No hacía falta. La sanación llegó de manera sutil, como esas brisas cálidas que no anuncian su llegada, pero que cambian la temperatura de toda una noche. Cuando viajé a Doha para supervisar por última vez la apertura del flagship, sentí un vértigo nuevo. No miedo, sino esa mezcla poderosa entre expectativa y orgullo. Mseireb brillaba como una joya minimalista, calles pulidas, edificios modernos, fachadas geométricas iluminadas por tonos arena y dorado. La noche anterior a la inauguración. Caminé sola por la boutique vacía. El cristal impecable reflejaba las luces del exterior. Los estantes estaban listos, el aroma a cuero fino impregnaba el aire. Y mis diseños descansaban en silencio, como esperando el primer paso del público. Me acerqué al ventanal principal. Desde allí Doha parecía un océano luminoso, autos silenciosos. Sombras moviéndose entre edificios, un cielo despejado que parecía sostenerlo todo. Era un paisaje que no conocía,
y sin embargo sentí que pertenecía a él. Recordé quién fui. La mujer que aguantó desprecios. La que dudó de sí misma. La que creyó que su voz era pequeña. La que pensó equivocadamente que el valor se medía según la opinión de otros. Y luego recordé quién era ahora. Respiré hondo. El cristal estaba frío. La ciudad viva. Mi pecho en calma. No sé si el poder realmente cambia a las personas. Pero si aprendí algo, el verdadero poder no está en destruir imperios, sino en no permitir que nadie destruya el tuyo. La dignidad no se negocia. La inteligencia es un arma limpia. Y una mujer que deja de pedir permiso se convierte en una fuerza que no necesita explicación. Bajé la vista hacia la placa instalada en la entrada, Lucid Designs DOA fundadora, Claudia Serrano Luján ese apellido. El que nunca había llevado brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Por primera vez, no me pesaba. Me pertenecía. Sonreí. Porque al final entendí algo simple y definitivo: el mundo no se abre ante quienes esperan, sino ante quienes reclaman su lugar sin miedo. Y ahí, frente a las luces infinitas de Doha, supe que el lugar que me correspondía, al fin era mío.